Bueno, iniciamos la clase y vamos a llevar la lectura del libro porque ahorita es poca. Mañana es más porque hoy solo vamos a ver qué es el constitucionalismo, sus definiciones. Y mañana ya empezamos a ver antecedentes y evolución. Y siento yo que aquí está un poco contradictorio porque primero debería de haber sido los antecedentes, la evolución antes de dar las definiciones, pero aquí la guía programática pues así lo tiene primero, que es constitucionalismo, cuáles son sus definiciones, para después darnos cómo, qué significa. Entonces hay pocas hojas para estudiar, hoy solo habían 3, inclusive yo les puse en el cronograma de actividades, si ustedes ven, les puse que leeran las 64 a las 70, pero ahí yo estaba incluyendo los principios del constitucionalismo liberal. Entonces, le pueden dar lectura a eso, pero eso lo vamos a ver en la evolución histórica, varias clases de constitucionalismo que hay. Entonces, vamos a empezar a dar lectura pues, en las generalidades. Yo quería que alguien lo leyera, pero también que encendiera su cámara, fuera dando su opinión o en cuanto a las definiciones, cuando yo les pida que lean una, enciendan su cámara y den su punto de vista, porque hoy sí no creo que no hayan leído, eran solo 3 páginas, entonces me imagino que al menos una leí, y así vayamos analizando e interpretando las definiciones que hay del constitucionalismo. Yo no les escribí aquí en la diapositiva las generalidades, entonces alguien que quiera leer y vamos a ir analizando el primer párrafo que tiene generalidades. Y si no, yo voy a decir quién lee. Por ejemplo, no he visto participar a Jenny García. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Solo el primer párrafo. Sí. Generalidades. El derecho, al ser un producto cultural, refleja las diferentes corrientes ideológicas que son preponderantes en un estado determinado de la sociedad. Así, la legislación responde, en la mayoría de los casos, a procesos históricos trascendentes. Entiéndase, una revolución, un golpe de estado, el cambio de un sistema de producción por otro, etc. Dígame usted qué analiza de ese parrafito, Yen. Bueno, yo pienso de que el derecho va evolucionando conforme sea la situación social, política y económica que se esté viviendo en cada región o país. Entonces, se tiene que ir adecuando a esta situación. Por eso dice que los grandes hechos históricos se dan en las revoluciones, en los golpes de estados, que es cuando la mayoría se manifiesta, ¿verdad?, por inconformidades o ya sea porque el ordenamiento que rige en ese momento no se adecua ya a la situación que se vive y es necesario cambiarlo. O también, por ejemplo, los acontecimientos históricos siempre marcan un hecho. O sea, es importante porque de eso aprendemos, por eso es que se evolucionan los hechos, porque de nuestro pasado aprendemos para el presente y para mejorar el futuro. Aquí dice, por ejemplo, el derecho al ser un producto cultural refleja las diferentes corrientes ideológicas. ¿Qué son corrientes ideológicas? Son ideas, creencias referidas a la conducta humana, que son preponderantes en un estadio determinado de la sociedad. O sea, también el derecho viene formulado de ideas
creencias, de costumbres, de bases que tiene una sociedad y por eso es corriente ideológica y va muy de la mano con el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque a veces las leyes se hacen a base de creencias, vivencia, de lo que hay en determinada sociedad. Así dice, la legislación responde en la mayoría de los casos a procesos históricos trascendientes, entiéndase una revolución. La revolución que va a marcar antecedentes y siempre ha marcado aquí es la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque a partir de ese hecho se marcó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde ahí se empezaron a plasmar los derechos humanos. Entonces es una revolución que nos trae un hecho social que hasta nuestros días pues nos favorece. Por ejemplo, para no ir tan lejos, la revolución de 1944 nos deja mucho. Esa revolución de ahí se desencadena de quitar del poder a un dictador para darle paso a la época más preciada, anhelada y a la mejor vivida que tuvo Guatemala, dándole paso con el inicio de reformar la Constitución de 1945 y darle posesión en forma democrática al primer presidente Juan José Arévalo. Entonces, miren, un golpe de Estado, claro que sí. Aquí nosotros hemos tenido varios. El primero en 1982, el cual lo dio Ríos Montt, y el último que fue un autogolpe que se dio Serrano Elías. ¿Con esto qué? Él quería quitó el poder de la Corte Suprema de Justicia, el poder legislativo, pero gracias a Dios ahí sí intervino legalmente la Corte de Constitucionalidad restableciendo al orden porque estaba en un caos. O sea, Ríos Montt quería de golpe quitar a los magistrados, quitar a los diputados, pero lamentablemente no se podía hacer esto. Entonces la Corte actuó, se juntaron los magistrados. Entonces de eso hay una trascendencia, hay un hecho histórico que nosotros lo vamos a ver en esta clase con respecto al golpe de Estado de Ríos Montt que hizo la Corte de Constitucionalidad. El cambio de un sistema de producción por otro, o sea que también los cambios, porque el constitucionalismo ha evolucionado, por eso vamos a ver todos los cambios que ha hecho trascendentes en su historia, o sea que marca, todos los procesos históricos son importantes porque a través de ellos aprendemos los que son narrados, como les digo, para nuestro presente y para nuestro futuro. Fernando, léase el segundo párrafo. Licenciada, pero yo no tengo las hojas todavía. Va, está bien, Fernando. Ahí le encargo que las... Sí, hoy fui, pero no me las tenían empastadas, entonces le pedí favor a ella que me las empastara, mañana me las da. Disculpe, va, está licenciada. bien, va. Delia. El segundo párrafo de la... Sí, o sea, primero, segundos. Lea los dos. Donde dice Noberto, licenciada. El anterior comentario nos ayuda. Es donde estaba leyendo Jennifer el segundo. Ya. El anterior comentario nos ayuda a evidenciar que los sistemas jurídicos no son producto de una generación espontánea, muy por el contrario, son el efecto de causas específicas que se dan dentro de la sociedad, tanto nacional como internacional. Así, para entender mediante el camino recorrido por el constitucionalismo, es necesario el estudio de la sociedad en sus diferentes estudios y el conocer como mínimo cuál era la situación política, económica, social, nacional e internacional imperante. Dígame, deme su opinión, Delia. Yo entiendo, licenciada, que es algo así como usted decía, ¿verdad? De que para poder tener un sistema de producción sería bueno conocer
las situaciones de antes para poderlas como reconfortar hacia nuestra actualidad, ¿va? Igual lo económico y lo social, para ver los efectos y las causas que se viven dentro de nuestra sociedad. Está bien, gracias. Dice, el anterior comentario nos ayuda a evidenciar que los sistemas jurídicos no son productos de una generación espontánea. ¿Qué quiere decir? Que no son puestos por su propia voluntad, que no venimos nosotros como ciudadanos y decimos, esta ley vamos a imponer, este sistema vamos a imponer, o sea, hacer nuestra propia voluntad. Muy por el contrario, dice, son el efecto de causas específicas que se dan dentro de la sociedad, tanto nacionales como internacionales. O sea que los sistemas jurídicos no son de generación espontánea, no son de voluntad propia, sino que son por los cambios que se dan dentro de una sociedad, por la violencia que se vive dentro de una sociedad, por las circunstancias, todos los problemas o conflictos que se dan dentro de una sociedad, y dice tanto nacional como internacional, porque también los efectos o causas que se den internacionalmente también a nosotros como país nos vienen a afectar. Dice así, para entender mediante el camino recorrido por el constitucionalismo, es necesario el estudio de la sociedad en sus diferentes estadios y el conocer, o sea, conocer a la sociedad en sus diferentes estados sociales, en sus diferentes clases sociales. Esto se refiere a estadios medias, pobres, extremadamente pobre, clase alta, o sea, hay que conocer los diferentes tipos o clases sociales que se viven dentro de una sociedad. Y el conocer como mínimo cuál era la situación política, económica, social e internacional imperante. O sea, que conocer todo eso dentro de la sociedad, lo económico, lo político, lo social, nacional e internacional, porque viene y nos afecta a nosotros también como país. Dice, será necesario estar familiarizado con acontecimientos tan relevantes para la historia de la humanidad como la transición del régimen de producción feudalista al régimen de producción capitalista. Estos fueron antecedentes históricos que se dieron, porque ustedes saben y conocen que los feudalistas eran los terratenientes, los que se adueñaban de las tierras de los feudos y que dejaban en esclavitud a los vasallos. Igual dice, del régimen de feudalistas pasamos a la producción un tantito peor. ¿Por qué? Porque ahí ya era el capital, venía también que estaba empoderado en pocas manos, o sea, la distribución no estaba equitativa, sino que siempre el que tenía más quería más, o sea, hubo una transición, feudalismo, capitalismo, pero son sistemas que vienen a ser a veces enfocados en lo mismo, porque el feudalismo también, los señores feudales, los terratenientes siempre querían tener más y le daban a sus vasallos tierras para que las cultivaran. El capitalismo viene, tiene el capital, da maquinaria y también es dueño del capital y a sus vasallos los tienen, pero los tienen nada más a través de pagarle un salario. En cambio, en el feudalismo les daban tierras para que cultivaran ellos y encima de eso cultivaran sus tierras también. O sea, hay un cambio, hay una transición, pero para mí a la vez viene casi a dar lo mismo. Los regímenes monárquicos imperantes en Europa durante los siglos 17 y 18. Ustedes saben que un régimen monárquico es gobernado por una sola persona, un rey. Y el rey pues es una única monarquía. ¿Por qué? Porque el único que lo sucede son sus herederos, sus hijos, o sea, la monarquía está incluida en la misma familia. La independencia de las colonias inglesas asentadas en el norte del continente americano, la Revolución Francesa, la que les digo que marcó el antecedente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Revolución Industrial, la independencia de las colonias españolas en el continente americano, el régimen napoleónico, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, la Revolución
bolchevique, los regímenes totalitarios como el nacionalsocialismo, el comunismo, la Segunda Guerra Mundial, en fin, todo el contexto político, económico y social dentro del cual ha evolucionado e involucionado la humanidad. O sea, es a través de estos antecedentes, hechos históricos que hemos ido evolucionando y como dice, evolucionan tanto las leyes y también la persona en cuanto a los cambios que sugiere. Bueno, entramos en cuanto a la definición ya del constitucionalismo. Definición dice, el nacimiento del derecho constitucional como disciplina jurídica autónoma, a decir de Rodrigo Borja, estuvo acompañada de una corriente jurídico-filosófica que se llamó constitucionalismo y que al extenderse por el mundo civilizado a partir de la Revolución Francesa de 1789, dio origen a los llamados Estado de Derecho, cuya característica sobresaliente es en su entera sumisión a normas jurídicas. Solángel, lea qué es Estado de Derecho. Por Estado de Derecho entendemos en general a aquel Estado en el que los poderes públicos y su actividad son regulados por normas generales, las leyes fundamentales o constitucionales. Así, los gobernantes dentro de un Estado de Derecho no son superiores a la ley. Mejor aún, deben adecuar sus actuaciones y el ejercicio de poder a los límites que las leyes les establecen para ello. Déme su comentario. Pues que en sí el constitucionalismo lo que busca es regular en sí las acciones de los gobernantes, pues, para que a través de la Constitución, para que no, por decir así, no creen leyes tan solo a su beneficio o hagan lo que, por sí, lo que se les da la gana, pues, sin pensar en el pueblo, en estar y no quitándoles derechos también. Gracias. Yo quiero que le pongamos muy énfasis a este concepto porque de aquí que nosotros le entendamos e interpretemos este concepto de Estado de Derecho, vamos a entender las demás definiciones que vienen del constitucionalismo. Dice, entendemos en general aquel Estado en que los poderes públicos. ¿Cuáles son los poderes públicos? Yo ya se los dije y se los dije en la clase pasada. ¿Cuáles son los poderes públicos, Dani? Dani. No recuerdo, Lida. Los poderes públicos son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Su actividad son reguladas por normas generales, leyes fundamentales o constitucionales. O sea que estos poderes públicos, los tres poderes del Estado, son regulados por leyes fundamentales o constitucionales. O sea, está la Constitución, pero también están otras leyes que son 4 leyes fundamentales constitucionales y además están las leyes ordinarias que son regulados por estos poderes. Así, los gobernantes dentro de un Estado de Derecho no son superiores a la ley. Mejor aún, deben adecuar sus actuaciones y el ejercicio del poder a los límites que la ley establece para ellos.
¿Qué quiere decir aquí? Que aquí entra la división y separación de funciones. Aquí entran los frenos y contrapesos, que son los poderes públicos que están sujetos a leyes, a normas. ¿Para qué? Para que, como decía Solángel, se sujeten a esto y quieran y tienen que adecuarse, respetar estas normas para no excederse del abuso de poder, del abuso de ser funcionario público y quererse extralimitar con la ley. Yo puedo ser funcionaria pública, depender de un poder del Estado, pero no por mi función como funcionaria pública puedo ser superior a la ley y querer agarrar eso y darle, denigrar a la persona, humillar, no prestar un servicio, no. Para eso están reguladas, están plasmadas leyes que debemos respetar, tanto gobernantes como gobernados. Vivimos en un Estado de Derecho. ¿Y cuál es el Estado de Derecho? Que los poderes públicos están regulados y limitados por normas, tanto constitucionales y especialmente regulados por la Constitución, porque ninguna ley es superior a ella. Entonces ellos tienen que estar sujetos a ella y a las leyes. ¿Por qué? Para que vivamos en este Estado de Derecho, de una forma pacífica, con libertad, con igualdad, pero siempre sujetados a normas que están establecidas. Dice que conforme a lo expuesto, el constitucionalismo busca la consolidación de un Estado cuyo gobierno y organización se encuentren supeditados, o sea, subordinados a las normas jurídicas. Por estas, el reflejo de la voluntad general de sus gobernados. A este respecto, Viamonte indica, el constitucionalismo cierra el ciclo de la arbitrariedad gubernativa, reconoce que el individuo y la sociedad son fines a sí mismos y trata de asegurar el cumplimiento de esos fines mediante normas debatidas públicamente y alquitaradas, quiere decir estudiadas por la razón y la justicia. Dice aquí en otra de las definiciones. ¿Qué quiere decir alquitaradas, licenciada? Perdone. Estudiadas. ¿Perdone? Estudiadas. Ah, bueno. Gracias, licenciada. Dice, podemos definir al constitucionalismo como una tendencia política de someter el Estado al derecho. Norberto Bobbio expone además que se suele llamar constitucionalismo a la teoría y a la práctica de los límites del poder. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les estaba diciendo, que el constitucionalismo se basa en crear una teoría, establecer leyes y en la práctica fijar los límites del poder para que sobre eso no sobrepasemos, no abusemos, no tengamos abuso de autoridad. Dice, el constitucionalismo encuentra su completa expresión en las constituciones que establecen límites no solamente formales, sino también materiales al poder político, bien representados por la barrera que los derechos fundamentales, una vez reconocidos y protegidos jurídicamente, elevan contra el intento y presunción del detentador del poder soberano de someter a reglamentación cualquier acción que los individuos o grupos intenten emprender. Esto nos quiere dar a entender que si tenemos bien definido cuáles son nuestros derechos, están establecidos y que tienen que respetar, entonces el gobernante y los gobernados se tienen que adecuar a eso establecido para que así mismo no hayan conflictos, no hayan litigios, que no vengan y se levante el pueblo contra el pueblo. ¿Por qué? Porque hay límites establecidos que se tienen que respetar. Daisy. Entonces, licenciada, el constitucionalismo está para eso, para hacer valer los derechos de las personas. Sí, porque nosotros el constitucionalismo ahorita vamos a ir enfocando
para dar la conclusión, ahí hay otras diapositivas donde se va a establecer, pero claramente sí, porque es la base o estudio de la Constitución, donde está marcada nuestros derechos y que la Constitución pues tiene el principio de supremacía constitucional que está sobre cualquier ley o tratado internacional. Gracias. Daisy, leas el concepto de Luis Carlos. Licenciada, me dijo Daisy que si le preguntaba, ella viene en moto. Allá vino. Ah, entonces léalo. No, es que estoy todavía esperando aquí afuera, pero estoy afuera del banco. Solo si me permite sacar mi libro, Ligda. A ver, entonces mejor no, Daisy, no me escucha entonces. Léalo, Lucero. Va. Solita yo me trago. Pero no activo mi cámara, ¿verdad? O solo así. Bien, hay que activar la cámara y dar la opinión. Que no me peiné. Luis Carlos Sachica define el constitucionalismo como un esfuerzo humano por ¿qué? Por racionar jurídicamente el ejercicio del poder político, sometiendo su organización, legitimando su origen y asignándole sus fines según un ordenamiento normativo. Deme su opinión. Espérenme, estoy agarrando señal. Pues aquí más que todo dice que trata de relacionar todo lo jurídico según a la organización, o sea, según a lo que se asigna o a los fines del ordenamiento normativo. No le encuentro mayor, es que me perdí, no encuentro mayor cosa, dijera. Pero más que todo... Estaba diciendo, está bien, o sea, lo que estaba opinando está bien, Lucero. O sea, no muestre inseguridad en lo que dice, porque ahí tiene que ir usted también aprendiendo para debatir, porque no solo puede estar sosteniendo la postura del docente, sino que también tiene que sostener usted su postura y no... me enfoqué más en lo anterior. Sí, y no vaya a hacer... Como aquí está hablando de la opinión de alguien. Ajá, pero mire, pues no vaya a hacer eso delante de una terna examinadora, por favor. Usted es su punto de vista y ahí, sin decir, no sé si está bien lo que dije o no. Usted tiene que estar segura de lo que está analizando y, por ejemplo, lo que estaba diciendo, pues está bien y está enmarcado en lo del concepto, porque el constitucionalismo se define, dice, como un esfuerzo humano por racionalizar jurídicamente el ejercicio del poder político. ¿Por qué? Porque ¿quién hace las leyes? Personas humanas. ¿Para qué? Para racionalizar racionalizar, o sea, darle la razón jurídicamente al ejercicio del poder político. ¿Por qué? Porque el poder político está enmarcado no solo en los poderes del Estado, sino que en todas las instituciones, porque, por ejemplo, el Ejecutivo se divide en ministerios, los ministerios a la vez en direcciones, o sea, es una cadena que tenemos y que todos somos a la vez un poder político enmarcado en 3 poderes, pero que tienen que estar regulados bajo varios reglamentos, porque, por ejemplo, el Ministerio de Educación emite acuerdos, o sea, cada quien tiene sus potestades, pero de acuerdo a estar sujeto sobre una ley suprema. Dice aquí en su organización, legitimando su origen y asignándole sus fines según su ordenamiento normativo. Cada quien se ejerce, por ejemplo, la municipalidad es autónoma, pero también es una institución que pertenece al Estado. Ella también puede regular un ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos un reglamento interno, el cual nos tenemos que sujetar. Y si en base a eso cometemos faltas, entonces somos sancionados y podemos cesar del cargo.
O sea, todo esto viene enlazado y enmarcado que el constitucionalismo dice que su base fundamental es estar plasmado en algo escrito. Y por ejemplo, nosotros aquí lo escrito pues es nuestra constitución, nuestra base legal. Estas que les estoy leyendo ya están en el libro. Sánchez Viamontes lo define como el ordenamiento jurídico de una sociedad política mediante una constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes que constituidos que forman el gobierno ordinario. Aquí está un poco más claro, que es una sociedad política mediante una constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos, que estamos sujetos o nos debemos de sujetar a esta constitución escrita. Licenciada, Manda. usted, ¿por cuál de las dos definiciones se inclina y por qué? ¿En cuál? Usted se inclina de estas dos definiciones, porque aquí Luis Carlos Sachica lo define como el constitucionalismo de una manera y Viamonte de otra. ¿Usted por cuál de las dos se inclina y por qué? Yo me inclinaría por esta de Sánchez Viamontes, el ordenamiento jurídico de una sociedad política mediante una constitución escrita. Porque ahí la está y cuya supremacía significa la subordinación. O sea, ella es la ley suprema, tiene el principio de supremacía constitucional, que nadie es superior a ella, y aquí está. En cambio, este señor dice que es un esfuerzo humano por racionalizar jurídicamente el ejercicio. Aquí solo lo quiere como sujetar, someterlo, pero este Sánchez Viamontes ya nos está explicando y es a la base que vamos a llegar, que es mediante una constitución escrita. O sea, yo me inclinaría por esta. Inclusive yo tengo aquí una subrayada donde yo le doy, por ejemplo, a esta, a la segunda, porque aquí está. Ligda, pero, o sea, yo encuentro una contradicción muy grande en la de Viamonte porque, o sea, solo se está basando en la Constitución como tal. Pero, ¿qué pasa si la Constitución es militar, así como estaba la Constitución de Pinochet en Chile, donde la Constitución no velaba por la garantía del Estado, del pueblo, por así decirlo, sino que era ya de entrada una Constitución capitalista, donde al pueblo se le dejaba de lado y el Estado no velaba por la salud y el bienestar social, económico y jurídico de su población, sino que cada quien debía de luchar individualmente para alcanzar un status quo de vida garante. Entonces, creo que ahí es como que engañan al jurista, porque Viamonte solo dice, va, tenemos una constitución, excelente, todos nos tenemos que someter a ella, pero ¿qué tal si la constitución es de una época de un estado de facto, o es militar, o es una constitución de una presidencia total presidencialista o total militar? No, o sea, no hay garante, pero en cambio yo veo que Sachica lo define como un esfuerzo humano, racional, decir, bueno, hay personas que no van a contar con las entradas de dinero o las vías para conseguir un estado económico que le permita la superación social. Entonces creo que está un poco más complicado, pero Sachica lo define mejor porque engloba al ser humano como tal. En cambio, Viamonte solo lo pone como, va, está la Constitución, todos somos inferiores a ella, punto. Sin vetar esto de decir, pero ¿qué tiene la Constitución? Por ejemplo, la Constitución guatemalteca, sí, es la ley suprema, la ley magna, pero hay cosas que someten al ciudadano común, pero no como tal a tener un status quo de vida garante. O sea, creo que ahí es donde las definiciones chocan y el jurista como tal debería de enfocarse más simplemente al estatus de su país y no tanto a lo que está diciendo otra persona, porque, bueno, no sé, ¿usted qué opina? Yo así lo veo, estaba analizando, estaba leyendo toda la hoja y llegué a esa conclusión. Yo respeto su opinión, pero como usted bien lo dice, aquí usted ya está hablando de derecho comparado, está comparando la Constitución chilena,
con la de Guatemala y yo me enfoco más en la guatemalteca. ¿Por qué? Porque es... No, es que no estaba comparando, yo solo la estaba poniendo de ejemplo porque, por ejemplo, Guatemala antes ni siquiera tenía una constitución como tal. Y la constitución fue hecha en el 80 y algo, creo yo. Va, entonces, antes de esa constitución había otra que no le daba garantía a un montón de cosas en Guatemala. Y entonces, si lo tomamos como... La constitución, la que se quedó fija, fue la de 1985, pero si nosotros vemos y vamos, esta viene desde la constitución de Cádiz. Desde ahí nosotros venimos y traemos de los antecedentes hasta nuestra constitución actual. O sea, yo lo entiendo y respeto su postura porque como tal también tenemos que ver cómo están otras constituciones porque nosotros vamos a ver cuál fue el fundamento de dónde empezaron a basarse para llegar a la de nuestros días. Y como yo le digo, o sea, hay constituciones como la de Estados Unidos que no se compara y que tiene mucho con se asemeja a la de nosotros porque también fueron raíces de ahí mismo. Inclusive vamos a ver una constitución o algo que se llama Juan Sin Tierra de 1215, que de ahí se tomó, que se llama Carta Magna. O sea, vamos a ver varios antecedentes para formar nuestra constitución, pero yo me enfoqué en esta porque es la de nuestro país, es la que nosotros tenemos que conocer y enfocarnos a eso. O sea, la de Chile yo entiendo y es una constitución que si a la larga está protegiendo, por ejemplo, al gobierno, a sus instituciones, se está dejando por un lado al ser humano, siento yo que están mal. En cambio aquí nuestra constitución, su fin supremo es el bien común, o sea, ver y velar y respetar los derechos humanos, la familia y situaciones que están enmarcadas que también las vamos a ver. Entonces usted a la larga lo englobó todo, o sea, dándole su posición desde el punto de vista internacional como nacional y estoy de acuerdo. Y qué bueno que usted tenga su criterio así, o sea, usted dice, pues el que está más enfocado, pues es Luis Carlos Achica, porque él sí dice que es un esfuerzo humano, racional, no está plasmado y no está diciendo que está en una constitución y que sea la ley suprema y tiene su punto de vista, como vamos a seguir viendo otros autores que también dan de un punto de vista el constitucionalismo. Por eso les decía yo, que es ilógico que ahorita estemos definiendo el constitucionalismo y ustedes se van a ver en la evolución histórica qué puntos tenían el constitucionalismo liberal, el constitucionalismo social, el constitucionalismo clásico y llegamos al neoliberalismo y son diferentes posturas que asumieron y ahí teníamos que primero nosotros ver para llegar al constitucionalismo y formarnos todavía mejor nuestra definición, sino que primero dieron la definición y no estoy yo en lo correcto, en esto correcto, porque cuando desarrollemos lo demás, le van a dar todavía y le van a entender más el sabor que es el constitucionalismo. Aquí hay otras, Gregorio Badeni dice, quien al respecto indica, históricamente la esencia de la democracia pudo ser concretada por el movimiento constitucionalista que implementó las técnicas destinadas a limitar el ejercicio del poder mediante diversas instituciones, afectadas a la defensa de la personalidad individual y los derechos naturales que son atribuidos inalienables del hombre. Nosotros somos un país democrático. ¿Y qué quiere decir esto? Este concepto está dando lo mismo, que es por estar en una norma plasmada, una constitución escrita, se limitan ciertos poderes para que se puedan respetar los derechos humanos, los cuales son inalienables, que le pertenecen, que son indivisibles a los seres humanos. Y esta, que también da un poquito más en lo que vamos a desarrollar el tema. El constitucionalismo es la forma de organizar un Estado en base a una ley suprema, nuestra Constitución, al que el resto de las normas jurídicas debe respetar, la Constitución, que asegure al pueblo la igualdad, el goce de sus derechos naturales, el respeto a su dignidad humana y organice y limite todos los poderes del Estado.
diferenciando entre poder constituyente propio del pueblo soberano para darse una constitución y poder reformarla, y los poderes constituidos que gobiernan en base a ella, limitadas a unos por otros y son elegidos por la mayoría popular. Este encierra varias cosas que hemos visto, pero lo cual se plasma en la Constitución, en la cual tiene que ser respetada. Constitucionalismo es un concepto político que se ha definido como un complejo de ideas, actitudes y pautas de comportamiento que establece el principio de que la autoridad del gobierno deriva y está limitada por la parte principal de una ley suprema. Su objetivo es arbitrar la autoridad y consagrar los derechos de los hombres y mujeres. Pero para que le entendamos mejor está esto. El constitucionalismo es la visión o ideología que considera la propia existencia de una constitución rígida con un valor autónomo como la libertad, la justicia o la igualdad, entre los que dan al sentido el orden social que merece ser realizado aún a costa de otros fines. Podemos definir al constitucionalismo como una tendencia sociopolítica y cuyos objetivos principales son 4. Dotar a los estados de una constitución escrita. ¿Nosotros tenemos una constitución escrita? Sí. Hacer valer la supremacía de dicha constitución. ¿Es respetada esta supremacía de la Constitución? Sí. ¿Reconocer los derechos inherentes a la persona? Sí. Y estructurar al Estado y someterlo junto con sus autoridades al derecho. Adelí, quiero su opinión sobre esto que acabo de leer. ¿Me escucha, Adelí? Sí, licenciada, lo que pasa es que no tengo quien me cuide a mi bebé y le estaba dando su pacha. No tenga pena, entonces, Fernando, deme su opinión. Disculpe. No tenga pena. Fernando, yo sé que no tiene las hojas, pero ha escuchado un poco. ¿O no lee tampoco las diapositivas? Alba. Si nadie me responde, quiere decir que no hemos entendido nada. El único que le ha entendido entonces es Dan. Ligda. ¿Qué manda? ¿Le puedo opinar yo? Sí, dime, me gusta. Fíjese, mire, pues yo al menos aquí comprendo de que aquí el constitucionalismo se basa en que se deben cumplir esas cuatro, ¿cómo le dijera yo? Esas 4 cosas que usted leyó ahí, ¿verdad? Que es, que digamos que es, que hace valer los derechos, que hace valer los derechos, que reconoce los derechos inherentes de las personas y que estructura el Estado. O sea, todo eso está plasmado en la Constitución. Eso es lo que yo le entiendo. Así es. Y que por eso, y como la misma palabra lo viene, yo siento que constitucionalismo viene de constitución, está enlazada con la Constitución. Y yo no me aparto de lo que dice Dani y lo vamos a ver también derecho comparado, ustedes también van a ver derecho comparado porque, por ejemplo, yo en notariado
tengo que darles el derecho comparado con otros países, Argentina, México, son países que tienen similitudes con el notariado guatemalteco. Entonces, nuestro derecho comparado aquí, lo único que se diferencia es que nosotros, la Constitución de nosotros sí está enmarcado que el fin supremo es el bien común. ¿Y cuál le interesa el bien común? Satisfacer las necesidades de cada individuo o de cada ciudadano que vive en este país guatemalteco, que sean respetados sus derechos, y que están plasmados en la Constitución, que es la ley suprema. O sea, todo esto se enmarca y de las clases que están recibiendo, a veces la más, no es que sea la más importante, pero de aquí se derivan un montón de situaciones que como ustedes estudiantes de derecho, la primer ley que se deben de saber de pe a pa y establecidos es nuestra Constitución, porque de ahí dependemos que no sean violentados nuestros derechos. Por ejemplo, digan ustedes, les lanzo una pregunta y el que me la conteste de una vez y fundamentada en la Constitución, aquí lo voy a contar que ya tienen puntos sobre, tenemos cuál es la primer tarea. Es un cuadro comparativo para el 2 de febrero y vale 10. Viene ya, el trabajo le va a valer 9 sobre esto. Por ejemplo, los policías pueden llegar a irrumpir la vivienda, mi vivienda, a la hora que ellos quieran. Sí pueden, media vez tengan una orden de allanamiento girada por un juez de instancia penal que justifique la intromisión de la vivienda o intromisión en la propiedad privada. De lo contrario, de no portar eso, ni siquiera pueden pedirle a una persona que se baje del vehículo. No, pero yo decía mi vivienda, está bien, o sea, dijo, pero yo, para mí la respuesta hubiera sido no. No pueden ni venir e irrumpir en cualquier vivienda, entrar, no. O sea, es que yo dije que sí podían siempre y cuando tengan una orden de allanamiento girada por un juez competente de un juzgado penal, de instancia penal. O sea, si no la tienen, es obvio que no. Sí, Dani, pero hay quienes no conocen eso. Hay quienes dejan entrar a la policía a hacer cualquier cosa que quieran en su casa. Igual pueden también cuando están y hacen ¿cómo dicen? Cuando están con un puesto de registro. Si no está establecido o no dice que van a haber puestos de registro, ellos no se pueden poner y estar en puestos de registro y estar de miren, voy a revisar su vehículo, que yo siendo mujer voy piloteando y que me diga un policía, bájese, mire señora, yo la voy a revisar, jamás. Y es un derecho que está plasmado en la Constitución, que si yo como mujer, a mí la que me tiene que revisar es una mujer. O sea, y tampoco si hay un puesto de registro tiene que estar autorizado, no como los policías aquí que se ponen en cualquier lugarcito para estar sacándole dinero a los pobres pilotos o a los motoristas. O sea, son derechos que si a mí vienen y me paran, no me bajo del vehículo. ¿Por qué? Porque conozco mis derechos. ¿Y por qué? Porque sé que están plasmados en la Constitución. Pero hay personas que no, y que hacen darles el dinero a la policía. Entonces son situaciones que ustedes como estudiantes de derecho, lo primero que tienen que conocer son sus derechos que están plasmados en una Constitución, pero si no saben, dejamos hacer lo que queremos hacer y más a nuestros compañeros de la policía. ¿Por qué? Porque hemos tenido una discusión el año pasado también. Yo soy muy respetuosa del uniforme que portan estos hombres, pero aparte es que porten el uniforme y que vengan y que actúen de una forma arbitraria y con abuso de autoridad. Son dos cosas muy diferentes. Entonces yo siento que como personas, que ustedes como estudiantes de derecho, primer requisito, leer nuestra Constitución antes que las demás leyes ordinarias que tengan. ¿Por qué? Porque este es súper. Licenciada. ¿Qué manda? Respondiendo a la pregunta, el artículo 23 dice inviolabilidad de la vivienda de la Constitución. Sí. Y que la vivienda es inviolable, nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo a una orden escrita por un juez competente
en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Muy bien, pero si yo vengo y le digo, mire, jovencita, fíjese que en el Código Penal dice que yo puedo penetrarla a la hora que yo quiero, ¿cuál sería su respuesta? Que no. Que no, porque la Constitución es superior al Código Penal. Y exacto, por eso, por algo es la Carta Magna. Ligda, ¿y en qué artículo está lo de la orden de captura extrajudicial? Porque con una orden de captura sí se puede irrumpir en una vivienda a la hora que sea. Pero como usted mismo dijo, que la lleven por medio de una orden de un juez que están permitiendo que esté escrito que van a capturar inclusive, por ejemplo, estos allanamientos que se vinieron a hacer en estos días, hubo una denuncia y dieron dirección y todo y se apersonó una persona a decir hasta mostrar los videos que donde violaron a estas dos muchachas y que mataron. Y se apersonaron y dieron la dirección de la vivienda y de una vez se vino al Ministerio Público a hacer el allanamiento. O sea, a veces son situaciones, miren, si yo les contara un sinfín de violaciones de derechos que han hecho aquí porque la gente no conoce, porque la gente viene conmigo cuando ya le pasó el suceso y cuando la persona sin ninguna orden de juez competente vino y se la llevaron, la entraron a sacar de su casa, solo porque fue denunciado que supuestamente, entre comillas, se llevaron a un pobre muchacho que había violado a una muchacha. ¿Para qué? Para que viniera el papá y la mamá después a contarme, no, es que yo estaba de acuerdo, pero mi mamá no, por eso la fue a denunciar y como les dio dinero, lo vinieron a sacar. Entonces son cuestiones injustas que a veces la gente permite por no conocer los derechos. Yo les apuesto que la mayoría que manda. Inclusive en el artículo 23 de la Constitución dice que hay horarios para realizar allanamientos, inclusive con una orden. Exacto. Muy bien. Y eso, como les digo, a lo que iba a decirle yo es de que les apuesto que a ustedes, que la gente sepa que ustedes son estudiantes de derecho, hasta les preguntan, les dicen que si saben alguna cosa porque tienen que conocer, o al menos yo siento que las clases a veces de darles tanta teoría debería de ser práctica, decirles, contarles casos reales para que aprendan, porque a veces la teoría no hace, sino que lo que hace es la práctica, porque por ejemplo, el IQEDU, Eduardo Ruano ha de ser pilas en penal. ¿Por qué? Porque él litiga. O por ejemplo, el licenciado Otto, el que era el coordinador de derecho, está reconocido en Jalapa. Entonces ellos ejercen la carrera y tienen mucha experiencia, saben, así como yo con esta clase, pues no me está costando mucho porque recibí la maestría, pero cuando, por ejemplo, no tengo mucho conocimiento de alguna materia, tengo que estudiar al igual que ustedes para poder y venir a dar la clase. ¿Por qué? Porque a la larga yo me estoy enriquecimiento de estudiar y se los estoy transmitiendo a ustedes y eso es muy importante. Yo voy a ver si un licenciado, porque es magíster, él es el encargado del RIC, del registro catastral de Guatemala, es como que es jefe o del Colegio de Abogados y Notarios. El año pasado les dio una clase magistral a los patojos que están ahorita en el 7º semestre y me decían los patojos, 2 horas pasaron con él, que no pare, que siga Ligda. ¿Por qué? Porque es un cerebro andando, conoce todo tipo de materia, porque es un señor que ha estudiado, sabe, o sea, tiene un montón de experiencia y yo le voy a escribir para ver si nos da una de las clases para que ustedes aprendan. Yo tenía el lema, que abogado que no estudia es menos abogado. Él dice que no, que abogado que no practica es menos abogado. Entonces, y a la larga, pues, tiene un poco de razón, pues, porque el que no litiga y el que no está dentro del ramo del derecho, ya sea penal, notarial y sus diferentes ramas, pues no aprende más si no se desarrolla en la práctica.
Entonces, el constitucionalismo es una base fundamental, pues que nos va a enseñar y vamos a estudiar, porque aquí vamos a estudiar la estructura, sus formas de la Constitución, un montón de artículos que ustedes van a conocer y que tienen que tener señalados y saber dónde están para no costarles, porque yo sé que en un examen privado nunca les van a decir que les digan dónde está fundamentado, tal vez sí. Ustedes le pueden decir, mire, permítame fundamentarse, pero tampoco quieren que se lleven las leyes en la punta de la lengua, pero que sí tengan un conocimiento general, base de las leyes. Entonces, por ejemplo, para no cansarlos, aquí hay otro último concepto que dice la Constitución, pues vendría a ser ese marco normativo sobre el que se sustenta el ordenamiento jurídico de un Estado. Y aquí la Constitución, el Estado, ahí se sustenta, esa es su base legal, esa es su base fundamental para los tres organismos del Estado. Y en este sentido, la base de la pirámide normativa a la cual se debe supeditar el resto de las leyes de un país. Nosotros ya vimos esa pirámide, cuya ley fundamental y la supremacía es la Constitución, luego las leyes ordinarias, luego las leyes reglamentarias. Esa es la cúspide y ustedes esa pirámide la tienen que conocer y saber por qué es mencionada. Se sabe que es la pirámide Hensel, el cual enmarcan la Constitución como la supremacía, la ley de un país, la ley suprema. Yo les coloqué otras definiciones aquí del constitucionalismo. Abril, si me ayuda a leer. ¿Dónde, licenciada? Quiera léeme el primero y el segundo. En la diapositiva. Así, desde un punto de vista jurídico, el constitucionalismo es un sistema normativo fundamentado en la preeminencia por encima de los poderes de un texto constitucional. Por otro lado, desde un punto de vista social, el constitucionalismo es un movimiento que procura limitar el poder de los gobernantes de turno con la finalidad de los intereses personalistas que los intereses personalistas no pasen por encima de las reglas acordadas por la conducción del Estado. Gracias. Aquí está claro también, es un punto de vista social, el constitucionalismo es un movimiento que procura limitar el poder de los gobernantes. Si la Constitución, o sea, no fuera nuestra ley suprema ni estuvieran sujetas a los poderes, yo creo que y no hubiera una separación, un frenos y contrapesos, sería un caos. Viviríamos tantito peor como estamos viviendo porque legalmente a veces las leyes no se respetan, inclusive las normativas. Nosotros como seres humanos somos tercos, empecinados que no las respetamos y no para ir tan lejos. ¿Cómo nos cuesta? Yo soy una persona que me cuesta usar la mascarilla porque tengo un problema de rinitis en la nariz, pero trato las maneras de cargarla siempre lo que atiendo a las personas. ¿Por qué? Porque es una normativa establecida que es para cuidar nuestra salud, el distanciamiento obligatorio, ¿cuál es el otro? El lavado de las manos, desinfectarnos, son normativas que es para el bienestar de nuestra salud, pero ¿qué hacemos nosotros? No las queremos respetar. Tanta gente que anda ahorita sin mascarilla, no se protegen. ¿Qué ha pasado? Se ha incrementado los casos de coronavirus y que ahora, ¿qué pasaba? Cuando decían que si no cargaban la mascarilla iba a haber multa, medio mundo cargaba. Y qué malo que seamos, que tiene que haber una sanción para que nosotros cumplamos. Y por eso a esto voy con esto, porque si no hubiera algo que se estuviera sujetado, fuera un caos, porque entonces el Ejecutivo va a mandar
al Congreso, el Congreso va a mandar al Ejecutivo, el Congreso le va a decir al Judicial cómo tiene que implementar las leyes o que les favorezcan a ellos. Y entonces por eso es que está enmarcado y está plasmado en una constitución escrita los derechos, las obligaciones, los deberes, porque si no, nuestro país, y no solo nuestro país, sino que hay diferentes países que si no estuvieran plasmadas leyes, fueran un caos porque no se respetaría. Dice finalmente, el constitucionalismo también puede considerarse una disciplina de conocimiento que tiene por objeto el estudio de la función y posición que ejercen las constituciones en diferentes sociedades y sistemas políticos, así como la evolución histórica del contexto constitucional en un determinado estado. O sea que también tiene que ver mucho nuestra evolución. Yo posiblemente les voy a conseguir el digesto constitucional. ¿Qué es el digesto constitucional? Ahí viene plasmado cada palabra, cada texto que hicieron los constitucionalistas, que hicieron nuestra constitución, hasta las correcciones que hacían, y son un montón de palabras y montón, por eso se llama digesto, porque es un montón de hojas donde llegaron a la conclusión de cómo terminar nuestra constitución. Se denomina constitucionalismo al sistema político que se basa en el imperio de la Constitución, la ley superior de un Estado, que establece límites, libertades, obligaciones y derechos a los ciudadanos y a los gobernantes. La noción de constitucionalismo además se usa para aludir la ideología que impulsa este tipo de organización política y social. El constitucionalismo también se constituye como una forma de organizar el Estado. Los fundamentos de la vida pública se encuentran recogidos en el texto de la Constitución, que regula la conducta de los individuos según lo dispuesto por la legislación. Como filosofía o movimiento político, el constitucionalismo apunta a fijar límites al poder. Todo esto está basado y concretado aquí en nuestra Constitución, o el constitucionalismo que estudia la Constitución es a fijar límites al poder de los gobernantes. La premisa es que la voluntad individual y los intereses particulares de una persona a cargo del gobierno no se impongan sobre las reglas que la sociedad acuerda y acepta para la administración del Estado. Por ejemplo, yo hoy le preguntaba a Elba, derechos humanos no han llevado, ¿verdad? Ahorita, el año pasado no la llevaron, ¿verdad? No. La clase de derechos humanos. No, licenciada, todavía no hemos llevado esa clase. Entonces, derechos humanos ahí nos narra, nos explica cómo empezaron los derechos humanos hasta nuestros días, cómo se fue organizando, cómo se fueron estableciendo nuestros derechos, pero algo que aprendí yo y mucho fue que al final hubo una clase que di que se llama abuso de autoridad, arbitrariedad. Les voy a poner un ejemplo claro y espero ya es lo último, una opinión. Por ejemplo, en una dirección o por ejemplo en el Ministerio de Educación, hay un encargado de recursos humanos, la Dirección de Recursos Humanos. Y por ejemplo, llega Daisy con su papelería que están optando a un puesto de secretaria. Llega también Tania a optar por el puesto, llega Betsabe, 3. Pero le dan la plaza a las 3, pero el encargado de recursos humanos, viendo que Daisy tiene 2 niños, Tania y Betsabe están solteras, y este señor se dio cuenta que Daisy tiene 2 niños, se le complica el horario de entrar a sus labores, la llama y la insulta y le empieza a decir de que ella tiene que llegar más temprano al horario del trabajo,
pero Daisy le dice, es que mire, mi niño estaba enfermo y yo no, a mí eso no me interesa. Si mañana no viene a las 8, le levantaré reporte. Vale. Viene Daisy, le pasa eso, trata de seguir llegando temprano y cumple con sus tareas, pero viene el señor y le dice a Daisy que ella, o sea, la agarra contra ella. Este encargado de recursos humanos le anda criticando que no se viste bien, que llega informal, que no llega bien arreglada. Le atribuye un sinnúmero de situaciones. ¿Hay un abuso de autoridad ahí? Sí, hay, licenciada. Y hay abuso de autoridad. ¿Qué tendríamos que hacer en ese sentido? Pues en todas las empresas normalmente hay un área que se encarga de ver eso, de verificar el trato al personal, aunque normalmente pues uno no se queja, por decirlo así, con tal de mantener uno su trabajo. Pero es algo ilegal, Daisy. Es un abuso de autoridad y como usted dice, la mayoría a veces calla por miedo a las represalias, pero siento yo que es peor callar porque les estoy hablando de una, no digamos de una iniciativa privada, ahora digamos de de una institución del Estado que haya ese tipo de abuso de autoridades, violentar nuestros derechos humanos. Y como personas tenemos derecho a quejarnos, una con la autoridad máxima o nuestro jefe. Por ejemplo, aquí con nosotros en la municipalidad, pues tendría que ser el alcalde, que el encargado de recursos humanos pues está tomando su puesto. Y lo peor de que a veces por eso, por el puesto que tienen, se quieren asumir atribuciones que no le competen, pero si no hubiera algo plasmado, escrito, donde se dice que se tiene que respetar, esto fuera tanto peor, fuera una arbitrariedad. Por eso hay muchas cosas que están plasmadas para que se respeten. El problema es que no se respetan por callar, por temor a perder nuestro trabajo, pero como personas trabajadoras honestas tenemos derechos a quejarnos del abuso de autoridad. Entonces, por eso es que está bien aquí establecido y en conclusión es de que el constitucionalismo se dedica al estudio de la Constitución, a que haya una ley escrita, que se respeten nuestros derechos y especialmente que el gobernante o los gobernantes se sepan sujetar y limitar a este poder. ¿Para qué? Para que nuestros derechos como ciudadanos sean respetados. Bueno, los dejo porque ya van a iniciar con la otra clase. Vamos mañana, primero Dios,